Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy vamos a realizar ejercicios de factorización. Para realizar estos ejercicios de factorización vamos a realizar un taller del libro del precálculo de Stewart, donde vamos a encontrar diferentes ejercicios, con múltiples ejercicios de factorización. Entonces, vamos a observar, primero que todo, algunas fórmulas de factorización que pues conocemos y que tenemos que recordar en este momento. Como podemos observar en este pequeño resumen, existen ciertas fórmulas que son elementales, que son fundamentales a la hora de factorizar o realizar la factorización de una expresión algebraica. Entonces, la primera fórmula es conocida como diferencia de cuadrados. La segunda sería un trinomio cuadrado perfecto. Este también sería un trinomio cuadrado perfecto. Diferencia de cubos y suma de cubos, estas como tal dentro de las principales fórmulas de factorización. No vamos a factorizar llamándolo caso 1, caso 2, caso 3, estilo álgebra de Baldor. No, simplemente nosotros tenemos que observar la expresión algebraica a factorizar y simplemente realizar la factorización aplicando cualquier método o cualquier procedimiento. Bueno, vamos a mirar entonces estos ejercicios, aquí son muy elementales, donde tendríamos que realizar factor común. Dice, factorice el factor común como pues se indica en esos ejercicios. El primer ejercicio 61 vendría a ser menos 2x a la 3 más 16x. Y otro ejercicio que podría ser el 64, que dice z más 2 al cuadrado menos 5 factor de z más 2. Entonces, ahí lo único que tenemos es que realizar la factorización y aplicar pues el concepto de factor común. ¿Ok? Bueno, entonces, siempre cuando nos digan factor común o en cualquier caso de factorización, sea el que sea, lo primero que nosotros tenemos que realizar y mirar si hay algún factor común y luego sí miraríamos los demás casos de factorización. Entonces, en este caso, el factor común, vamos a mirar que el 2 aparece aquí y aparece aquí porque 16 por 2, 8 por 2 me da 16. Entonces podría factorizar el menos 2. De una vez factorizo el signo. X están ambos, entonces menos 2x. Como acá me quedó menos 2x, tengo menos 2x a la 3 y aquí factoricé menos 2x, entonces sencillamente aquí tendría que colocar x cuadrado. Como nos damos cuenta es aplicar también las propiedades de potenciación, pero al revés, ¿cierto? Recuerde que la suma de estos dos me daría 3, entonces por eso lo colocamos de esa manera. Y si aquí tengo menos 2x y aquí tengo más 16x, aquí debería colocar entonces menos 8. Mire, recuerde que menos por menos me daría más, 8 por 2, 16x. ¿Ok? Bien. En el segundo ejercicio, en este caso, entonces pondríamos muy sencillo, simplemente decimos acá, z más 2, porque esto sería un factor común polinomio, z más 2 factor de quién. Como aquí está z más 2 al cuadrado, entonces aquí quedaría pues nuevamente z más 2 menos 5. Y luego podemos observar, vamos a hacer acá este otro color para observar que este paréntesis tiene todo esto dentro. Y aquí entonces quedaría z más 2, factor de z más 2 menos 5. Este paréntesis se puede eliminar. Y finalmente tendríamos z más 2, factor de z menos 3, que vendría a ser entonces la factorización de esos dos ejercicios en... Bueno, a continuación vamos a realizar la factorización de algunos trinomios donde se aplican algunas técnicas muy fáciles de usar. Vamos a mirar, por ejemplo, el ejercicio 68 que dice x cuadrado menos 6x más 5.
x cuadrado menos 6x más 5 igual a. Bueno, para factorizar ese tipo de trinomio en especial, como el que tenemos ahí, vamos a recordar de dónde provienen esas expresiones. Estas expresiones siempre provienen de ejercicios como este. Vamos a colocar acá un ejemplo. Si yo tengo x más 7 por x más 3, ¿eso a cuánto equivale? Si nosotros realizamos la multiplicación, eso vendría a ser x por x, x cuadrado, más x por 3 sería 3x, más 7 por x sería 7x, más 7 por 3, 21. Y como podemos observar, este resultado es igual a x cuadrado más 10x más 21. Entonces nos damos cuenta que podemos pasar de aquí a aquí, simplemente, esto sería como un producto notable, simplemente mirando que el número que está en la mitad es la suma de estos dos. Mira, 7 más 3 me da 10. Y que el número que aparece aquí en el tercer lugar es el producto de estos dos. Mire, 7 por 3, 21. Entonces, simplemente factorizar ese tipo de trinomios es realizar el proceso inverso. El que está en la mitad es la suma de los dos y el que está de últimas es el producto de esos dos. Entonces, simplemente nosotros podríamos revertir ese proceso simplemente escribiendo acá x, luego los signos menos y menos por más, menos. Y decimos entonces, buscamos dos números que multiplicados me den el último, yo creo que esa es la multiplicación, y que sumados o restados dependiendo del caso. Si tengo signos iguales, como en el caso de acá, se dice que sumados den el de la mitad. Y si tengo signos diferentes, se dice entonces que restados. Entonces, ¿cuáles son los números que al multiplicarlos da 5 y al sumarlos da 6? Pues sencillo, esos dos números son sencillamente el número 5 y el número 1. Como nos podemos dar cuenta, ese caso de factorización no es más que el proceso inverso de ese producto notable conocido pues para realizar ese tipo de multiplicaciones como la que aparece ahí en la parte de abajo. Ahora, entonces vamos a observar algunos otros ejemplos u otros ejercicios en los cuales vamos a usar factorización de trinomios. Vamos a mirar, por ejemplo, el ejercicio 68. En el ejercicio 68 tenemos 8x cuadrado menos 14x menos 15. 8x cuadrado menos 14x menos 15. Bien, ¿qué diferencia este ejercicio al anterior? La única diferencia, o la fundamental diferencia, es que el primer valor es diferente de 1. Acá, en este caso, es como si estuviéramos un 1. Este se llama trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. En cambio, el segundo diríamos que es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Es decir, que tenemos un valor diferente. ¿Cómo se procede en ese caso? Pues la teoría sería la misma de la anterior. Tendríamos que deshacer esa multiplicación para llegar y poder factorizar. Entonces, el proceso es muy sencillo. Vamos a mirar acá paso por paso. Entonces, este método se aplica siempre que tengamos acá un número diferente de 1, sea un 2, un 5, un 10 o un 8, como en este caso. Entonces, primer paso, colocamos ese número debajo de la fracción. Se abre arriba el paréntesis también, tal como se hizo allá. Aquí colocamos esta expresión, pero sin el cuadrado del 2, es decir, colocamos simplemente 8x y 8x. Luego vamos a proceder con los signos. Los signos, recuerden que en el primer paréntesis va el signo que aparece de primeras y en el segundo paréntesis va el producto de los dos. Entonces tendríamos menos
y menos por menos, más. Y luego vamos a realizar, entonces, acá lo que diferencia del anterior proceso es que se hace esta multiplicación. Así. Multiplicamos el número 8 por el número 15, ese resultado da 120. Entonces tenemos en cuenta, o vamos a tener en cuenta ese número 120. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Igual que el anterior. Dos números que multiplicados den, en este caso, tienen que ser 120, que multiplicados den 120, y que, como los signos son diferentes, se dice entonces que restados den 14. Esos números a simple vista se pueden calcular fácilmente porque, pues, diríamos que esos números son el número 20, los números 20 y el número 6, porque al multiplicar los 20 por 6 da 120 y al restarlos da 14. Obvio, si alguien de pronto no lo puede sacar, como muy seguramente sucede, o cuando tengamos valores demasiado grandes, la forma más efectiva, digamos, y rápida sería coger el número 120 y descomponerlo en factores primos. Cuando hablo de primos sería número 2, 3, 5, 7, etc. Entonces vamos a comenzar por sacarle mitad, porque 120 tiene mitad porque termina en 0. ¿Cuánto es la mitad de 120? 60. Nuevamente, a 60, ¿qué le podemos sacar? Mitad. ¿La mitad de 60 cuánto es? 30. ¿Al 30 qué le podemos sacar? Mitad. ¿Mitad de 30? 15. ¿Al 15 qué le podemos sacar? Tercera. ¿Tercera de 15? 5. ¿Y al 5 qué le podemos sacar? Le podemos sacar quinta. Quinta. Y siempre tenemos que llegar al 1. Por obvias razones, por concepto de descomposición de factores primos, se sabe que la multiplicación de estos números siempre va a dar 120 independientemente del orden y de la asociación que yo realice. Por ejemplo, yo coloco acá así, aquí tendría 4 y por este lado tendría 5 por 3, 15, por 2, es un 5. 5 por 3, 15 por 2, 30. 30 por 4 me da 120. Pero 30 menos 4 no me da 14. Entonces, esa no era. Es decir, acá tendríamos que comenzar con ensayo y error hasta que finalmente lleguemos que este 2 con este 3 queda 6 y que el 2 con el 2 y este 5 me da 20 y esos serían la parejita de números que colocamos aquí. ¿Listo? Ese es un proceso aparte que se realiza si no podemos calcular directamente estos números en nuestra mente. ¿Ok? Se hace ese proceso y ese proceso es un proceso que va a ser efectivo y de esta manera siempre vamos a encontrar esa pareja de números. Bueno, una vez tengamos ahí 120, perdón, el 20 y el 6, ahora vamos a simplificar ese 8. ¿Qué observamos en la parte de arriba? En la parte de arriba observamos que estos dos números, el 8 y el 20, los dos simultáneamente son múltiplos de 4. Y que acá, en este lado, el 8 y el 6, los dos simultáneamente son múltiplos de 2. Entonces, este 8, y lo voy a borrar, pero se puede escribir un nuevo paso. Ese 8 lo voy a expresar como 4 por 2. Queda igual. Y mi primera expresión, este primer factor, lo voy a dividir en 4, porque ya vimos que ambos se pueden, y el factor de allá lo divido en 2, entonces quedaría algo así. 8x menos 20 sobre 4 por 8x más 6 sobre 2. Dentro de las propiedades de los números reales se permite hacer eso, ¿no? Si yo tengo un producto, yo lo puedo colocar un factor para el primer factor de arriba y el otro factor para el segundo factor de arriba. Es válido, simplemente estamos aplicando esta propiedad. Si yo tengo A por B sobre C por D, yo puedo decir que ese es A sobre C por B sobre D. Simplemente recuerden que las multiplicaciones de fracciones es numerador con numerador, denominador con denominador, es decir, yo puedo regresar esta propiedad y llegar a esta. Y ahora se aplica una propiedad distributiva. Si arriba tengo sumas y restas y aquí un divisor, se puede distribuir para cada uno de ellos. Entonces me quedaría 8 dividido en 4, me daría entonces 2x
menos 20 dividido en 4 sería 5, y allá me quedaría 4 dividido en 2, 8 dividido en 2, perdón, 4x más 3, 4x más 3. Y listo, entonces ya llegamos a la factorización de ese trinomio, ¿cierto? De pronto parece un poco extenso, pues, por la explicación que es un poquito demorada, pero una vez tengamos el proceso, ya podemos realizar esa factorización de ese tipo de trinomios de una forma más rápida. Vamos a observar otro ejemplo de ese tipo de trinomios. Entonces vamos a mirar, por decir algo, el ejercicio que tengo acá, que sería el ejercicio 72. El ejercicio 72 entonces se factoriza de una forma similar a la anterior. Entonces lo vamos a copiar y ese ejercicio dice 5x cuadrado menos 7x menos 6. 5x cuadrado menos 7x menos 6. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a realizar la factorización de ese trinomio? Pues vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Entonces, tenemos nuestro ejercicio ya copiado y es muy sencillo. Mira que ya no nos vamos a demorar tanto porque ya sabemos el proceso. Primer paso, colocamos debajo signo. Segundo paso, abrir los dos paréntesis. Luego colocamos esto mismo, pero sin el cuadrado del 2, tendría 5x, 5x. Luego los signos, colocamos acá con azul, menos, menos por menos, más, cuando los signos dan contrarios, entonces se dice que restados deben de la mitad. Siguiente paso, multiplicar estos dos números, 5 por 6, 30. ¿Y qué tenemos que buscar entonces? Dos números que multiplicados den 30, y que restados den 7. ¿Cuáles serán esos números que al multiplicarlos da 30, pero que al restarlos da 7? Esos números son el número 10 y el número 3. 10 por 3, 30. 10 menos 3, 7. Entonces ahí están. También se puede usar el método de descomponer en factores primos. Mire, cogemos el 30, le sacamos mitad, 15. Al 15 no le puedo sacar nada más que tercera, 5 y quinta, 1. ¿Listo? Y hacemos acá entonces la asociación. Si yo hago esto, mire, 6 y 5, 6 por 5, 30, pero la resta no me va a dar el 10, entonces, no, 7, perdón, no era. Entonces, si yo hago los dos, primero con el último me daría 10 y 3. 10 por 3, 30 y 10 menos 3, 7. Entonces es un proceso adicional por si se nos dificulta calcularlos mentalmente. Y listo, ahora simplemente ya sabemos que este 5, estos dos de acá se pueden dividir en 5 y estos dos no. Entonces este 5 no lo puedo expresar como en el caso anterior que era 8 por 2 porque no es necesario. Y también es un número primo, simplemente era 5 por 1. Entonces estos dos de acá los vamos a dividir en 5. Entonces me quedaría x, porque 5x sobre 5 me daría x. 10 dividido en 5 me daría 2. Y el de allá, pues se supone que acá hay 1, entonces simplemente queda igual. 5x más 3. Y esa sería entonces la factorización de ese trinomio, en especial x menos 2 por 5x más 3. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a observar otro ejercicio de factorización, pero entonces ya vamos a mirar de otro tipo de caso. Del 75 al 82 dice, use una fórmula de factorización especial para factorizar la expresión. Bueno, vamos a mirar el ejercicio 75. Dice 9a cuadrado menos 16. 9a cuadrado menos 16 y pues, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Factorizar. 9a cuadrado menos 16. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Tenemos que tener en cuenta que esta expresión, mire, primero una diferencia. Esto es algo elevado al cuadrado y esto también es otra expresión elevado al cuadrado. Es decir, que tendríamos que mirar la fórmula número 1 que dice diferencia de cuadrados.
A cuadrado menos B cuadrado sería A menos B por A más B o A más B por A menos B. Esto lo puedo intercambiar por ser conmutativa la multiplicación. Bueno, entonces, ¿qué fórmula tendríamos que aplicar ahí? Pues simplemente tendríamos que aplicar diferencia de cuadrados. Bueno, pero primero tengo que expresarlo como tal. Entonces, 9a cuadrado menos 16 sería lo mismo que tener 3a al cuadrado. Este proceso tenemos que ser capaces de hacerlo. Miren que es potenciación. ¿Por qué? Porque resulta que 9 es 3 a la 2 a la 2. Y si yo tengo que estos ambos están elevados al cuadrado, simplemente puedo escribirlo de adentro y elevarlo al cuadrado. Propiedades de potenciación. Entonces es fácil pasar de aquí a aquí. Menos 16, y todos sabemos que 16 es lo mismo que tener 4 a la 2. Y ahora sí tengo entonces diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Se abren dos paréntesis. En el primero se hace la suma de las bases. Estas son las bases, es decir, que tendría 3a más 4, y allá iría a tener entonces 3a menos 4. Y listo, ya no es más, ya está factorizado 3a más 4 por 3a menos 4. Bueno, vamos a ver entonces otro ejercicio de ese tipo, o donde necesite hacer algún tipo especial de factorización. Vamos a mirar el ejercicio 79. El ejercicio 79, como podemos observar, podemos ir copiando, dice 8s a la 3 menos 125 t elevado a la 3. Bueno, ¿qué tipo de factorización vamos a ver ahí? Como podemos observar, tenemos cubos, es decir, mire, esto es algo elevado a la 3. Y esto también debe ser otra expresión elevado a la 3, es decir, que sería una diferencia de cubos. Ahí en este caso aplicaríamos la fórmula número 4, que dice a a la 3 menos b a la 3 es igual a la diferencia de las bases por el cuadrado del primero, es decir, de A, más el producto de las dos bases, el producto de A por B, más el cuadrado del segundo. Entonces nos damos cuenta de algo. Cuando hay una diferencia de cubos, este primer paréntesis lleva menos y luego va todo positivo. Y aquí hay uno muy parecido. Mire, cuando es una suma, en el primero va más y luego va intercalado. Mire, positivo, negativo, positivo. Entonces, ahora sí podríamos realizar este ejercicio. Sí lo pueden y aplicar la fórmula de suma de cubos. Entonces, para aplicar esa fórmula de suma de cubos, entonces haría lo siguiente. Lo primero que tengo que es expresar esto como tal. Entonces, 8s a la 3, pues sabemos que eso es 2s todo elevado a la 3. ¿Por qué? Porque 8 es 2 a la 3. Bueno, esto sería lo mismo que tener 2 a la 3, s a la 3. Y por propiedades de potenciación puedo meter todo eso entre una sola canastica y decir que es 2s elevado a la 3. ¿Ok? Bien. De forma similar, todos sabemos que 5 por 5 da 25. Y 25 por 5 da 125. Es decir, que el número 125 no es otra cosa que tener 5 elevado a la 3. Pero como aquí tenemos t a la 3, entonces sería 5t todo elevado a la 3. Y ahora sí quedó expresado como tal, como una diferencia de cubos. Entonces, como tenemos la diferencia de cubos, entonces ahora sí vamos a mirar la fórmula que está aquí. ¿Qué va primero? Un paréntesis, ¿cierto? Escribimos entonces ese paréntesis y en ese paréntesis escribiríamos pues la resta de las bases. Luego otro paréntesis donde vamos a escribir lo demás, es decir, vamos a mirar el ejercicio de la siguiente manera. Quiere decir que vamos a tener, según la fórmula que está ahí, diríamos entonces que esto es igual a, dice A menos B. Entonces, 2S, que haría 2S menos 5T por, y ahí entonces observamos que dice, por el cuadrado de A más AB más B cuadrado. Pero ¿quién es A? La primera. Entonces, aquí tendría que colocar un paréntesis porque es obliga,
por ser un producto, voy a colocar este color rojito para diferenciarlo, más el producto de esos dos, es decir, 2S por 5T más 5T elevado al cuadrado, y ahora sí cerramos entonces el paréntesis y abrimos aquí. Listo, como podemos observar, ahí no es otra cosa que la aplicación de esa fórmula en especial. Entonces, como ya tenemos esa fórmula ahí en especial, simplemente ahora tendremos que desarrollar las operaciones indicadas aquí. Y esto quedaría igual. Esto no puedo hacer nada, simplemente quedaría 2S menos 5T por, y hacemos la operación, 2S al cuadrado, 4S cuadrado, más 5 por 2, 10ST. Oh, pero esto es una S. 25, 2S. Más 5T al cuadrado, que vendría a ser 25T cuadrado. Y listo. Esa vendría entonces la respuesta y no se puede realizar nada más. ¿Qué fue lo que aplicamos ahí? Sencillamente una suma de cubos perfectos. Bueno, listo. Ahora entonces vamos a mirar otro ejercicio de estos que aparecen aquí, donde tengo que aplicar algún caso especial de factorización. El 78 sería muy sencillo, simplemente diferencia de cubos, solamente que aquí donde dice b a la 6 tengo que reescribirlo de la siguiente manera, como b cuadrado a la 3. Siempre tendríamos que buscar la forma de arreglar y de expresarlo como una suma o una diferencia de cubos. Si mi ejercicio dice a a la 3 menos b a la 6, entonces aparentemente, si lo vemos así, no lo vamos a entender como una diferencia de cubos. ¿Por qué? Porque en el primero hay un 2, perdón, hay un 3 y en el otro hay un 6. Entonces dirán, no, pero ¿dónde están los cubos? Ahí está, solamente que tengo que reescribirlo y expresarlo como tal. Entonces sería a a la 3 menos b a la 6, sencillamente sería a a la 3 menos, y por propiedades de potenciación, eso sería b a la 2 a la 3. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes, pero también puedo hacer lo contrario. Si yo tengo un 6, puedo expresar 2 y 3, o viceversa, 3 aquí y 2 arriba. Como necesito diferencia de cubos, entonces me sirve colocar primero 2 y luego arriba el 3. Esto simplemente es una diferencia de cubos y aplicamos la fórmula que acabamos de ver. Primero, la diferencia de sus bases. A a la 3 menos b a la 2. Y luego diríamos de una vez haciendo operaciones. El cuadrado del primero. ¿Cuál es el cuadrado de a a la 3 a la 2? Eso da a a la 6. Más el producto de esos dos, o sea, a a la 3, b a la 2. Más el cuadrado de b cuadrado, que vendría a ser b elevado a la 4. Y ya. De esa forma se hace la factorización de una expresión como esa que aparece ahí. Bueno, y ahora miraremos entonces otro ejercicio. Vamos a bajar por aquí. Dice, factorice la expresión agrupando términos. Agrupando términos quiere decir que tengo que buscar la forma apropiada de hacerlo. A ver, pero antes, estos dos que están acá es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya ahorita realizamos algún ejercicio de eso. Vamos a mirar, por ejemplo, el ejercicio 88. El ejercicio 88 dice, x elevado a la 3 más 4x cuadrado más x más 4. Tenemos que realizar la factorización de ese ejercicio realizando alguna agrupación. Recuerde que no es otra cosa que propiedades de los números reales. Yo puedo asociar y agrupar como yo quiera. Bueno, entonces, si nosotros realizamos una factorización internamente aquí entre estos dos, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que estos dos tienen como factor x cuadrado. Entonces diríamos, x cuadrado de factor de quién? De x para que me dé x a la 3, más 4 para que me dé x cuadrado, 4x cuadrado, más x más 4. Ahora observamos que estos dos, voy a echar allá en una canastica porque los puedo asociar. Tengo x más 4 aquí y x más 4 allá. Entonces tengo un factor común polinomio.
Digo entonces que x más 4 es factor de ¿quién? De x cuadrado más, y el 1 está en todas partes. Aquí hay un 1 que no se ve, entonces allá quedaría un 1. Y listo. Ya entonces realizamos la factorización de esa expresión en particular, cuyo resultado vendría a ser x más 4 por x cuadrado más 1. Bueno, vamos a mirar entonces otro ejercicio que podría ser de alguno de estos acá, o voy a devolverme un poquito para mirar el ejercicio 81. En el ejercicio 81 tenemos un trinomio que dice x cuadrado más 12x más 36, que también es muy común en álgebra encontrar trinomios de esa forma, x cuadrado más 12x más 36. Bueno, a ese, ¿cómo le conocemos? A ese se le llama trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto es sencillamente el resultado de eso. Vamos a recordar esta fórmula o esta expresión que es un producto notable. A más b al cuadrado es igual a el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto que aparece en el lado derecho se le llama trinomio cuadrado perfecto. Vamos a escribir la palabra aquí para entender por qué se llama así. Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio, obviamente, porque tiene 3 términos. Cuadrado perfecto porque es el resultado de elevar algo al cuadrado. Así como nosotros decimos que el 25 es un cuadrado perfecto porque el 25 es el resultado de elevar 5 al cuadrado. Entonces, trinomio cuadrado perfecto, este se llama cuadrado perfecto porque es el resultado de elevar a más b a la 2. Eso, de ahí donde proviene ese nombre, trinomio cuadrado perfecto, el resultado de haber elevado algo al cuadrado. Este también es un trinomio cuadrado perfecto porque es el resultado de haber elevado algo al cuadrado, es el proceso inverso de ese producto notable. Entonces, ¿cómo comprobamos si es un trinomio cuadrado perfecto? Muy sencillo. Se le saca la raíz al primer término, x. Lo multiplicamos por la raíz del último, 6. Y además de eso lo vamos a multiplicar por un 2. Entonces, ¿y por qué por un 2? Pues este 2. Ese 2 que está allá es el mismo 2 que está acá. Ah, pero es que ¿por qué 2? No, porque es que ese 2 proviene de esa fórmula. Entonces, 2 por 6, 12x. Y ahora miramos. Si esta expresión es igual a la que está allá en la mitad, le llamamos y decimos que eso es un trinomio cuadrado perfecto. De aquí en adelante, así. Trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo se factoriza? Pues sencillo, se abre un paréntesis, se coloca raíz del primero, x, signo de la mitad, más raíz del tercero, 6, y elevamos al cuadrado, y ya esto es igual a lo de acá. Pero previamente tenemos que hacer la prueba y corroborar que en realidad sí sea un trinomio cuadrado perfecto, haciendo pues esa operación que acabamos de ver. Bueno, entonces vamos a pasar a solucionar. Bueno, esto es de agrupación, ya vimos cómo es que se hace ahí. Vale, vamos a mirar entonces ahora, aquí ya estos son, de aquí en adelante son combinaciones de los diferentes casos, donde nos ponen a hacer algunas operaciones adicionales, como sumar o restar alguna cantidad. Aquí están revueltos, mira, aquí tenemos una diferencia de cuadrados, es decir, tendríamos los diferentes casos ahí dentro de esos ejercicios que hay a continuación, que hay enseguida. Vamos a mirar acá, esto ya lo hicimos, miramos por acá. Dice, factorice por completo la expresión, empiece por factorizar la potencia más baja de cada factor común. Vamos a mirar este ejercicio que es un poquito especial y estos de acá son muy similares a ellos. X elevado a la 5 medios menos X elevado a la 1 medio, el ejercicio 89. X elevado a la 5 medios menos X elevado a la 1 medio. Bien.
Allá nos dicen, nos dan una guía, nos dicen que empiece por factorizar la potencia más baja de cada factor común. Bueno, lo que quiere decir es que esa expresión x elevado a la 1 medio por x elevado a la 5 medios, la puedo factorizar de la siguiente manera. Puedo decir que x elevado a la 1 medio, que es la potencia más baja, quedaría de la siguiente manera. Quedaría como x elevado a la... Si aquí tengo 5 medios y yo le quito un medio, recuerde que me quedaría x elevado a la 4 medios. Recuerde que cuando estos dos se multiplican, se suman y 4 medios más un medio me quedaría 5 medios, pero 4 medios es 2, o sea, x cuadrado. Menos, si yo factoricé x elevado a la 1 medio, y aquí tenía exactamente x elevado a 1 medio, allá me va a quedar un 1. Y ahora observamos que eso que hay en ese paréntesis es una diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría x elevado a la 1 medio por x más 1 por x menos 1. Recuerde que el 1 tiene un cuadrado arriba o un número que usted desee colocarle. Bien. Listo, entonces ya sería sencillamente realizar esa expresión y ahí me quedaría la factorización de esa expresión. Bueno, entonces, gracias por su atención. No olviden realizar los ejercicios adicionales para profundizar y para complementar el tema y nos veremos en una próxima ocasión.